Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Comercial que dirige el doctor Héctor Alegría, contamos con el doctor Ariel Dazo, que nos hablará en el módulo 5 de actualidad en concursos y quiebras de modernización del proceso concursal. Alternativas digitales. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto que hoy podamos contar con la presencia del doctor Ariel Gustavo Dazo, nos confundimos siempre con su padre. Tenemos este gusto, decía, de contar con él, siempre participando, es miembro del Instituto de Derecho Comercial del Colegio Público y además siempre colabora y participa en todas nuestras actividades, así que le agradecemos muchísimo al doctor Ariel Gustavo Dazo su presencia. El doctor es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, es magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, es especializado en temas empresarios, crisis, concursos y quiebras, en Derecho Corporativo en general, es profesor de distintas universidades, de la Universidad Austral, de UCEMA, de UCES. Es además el doctor miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y del Instituto Argentino de Derecho Concursal. Es autor de innumerables artículos y trabajos sobre la especialidad y en particular de diversos libros. Destaco particularmente uno que es en la traducción con sus comentarios del US Code de Estados Unidos, el Código de Quiebras de los Estados Unidos, el Manual de Títulos de Crédito, que ha visto hace muy poco tiempo su aparición en las bibliotecas, y su participación, decía, en innumerables obras y gran cantidad de trabajos que no vamos a enumerar porque nos llevaría demasiado tiempo. Así que bueno, los dejo especialmente con el doctor Ariel Gustavo Dazo para que puedan participar y disfrutar de su exposición. Ariel, un gusto tenerte aquí y te agradecemos mucho y adelante con tu charla. Buenas tardes a todos. Un placer estar en mi casa, el colegio es mi casa. Yo soy abogado porteño y soy parte del colegio desde que me recibí, prácticamente desde que me puse a trabajar en esta profesión. Y pertenezco a este instituto que tiene la dinámica y la capacidad de estar permanentemente al lado del matriculado en opciones de actualización muy relevantes, técnicamente de gran factura, con personas y profesores del máximo nivel, con lo cual para mí estar aquí de la mano de Fernando y bajo el ala de don Héctor es siempre un orgullo y un honor, así que espero estar a la altura de los acontecimientos. Fernando me propuso hace un tiempo formar parte de este ciclo. En materia concursal nos gustaría tener más novedades, y la verdad es que no hemos tenido. No hemos tenido, a pesar de todo la enorme cisma económico y brutales consecuencias que han tenido la pandemia desde el punto de vista personal, pero sobre todo económico en los argentinos, en todos sus rubros, los ha atravesado por todos lados. Se esperaba, y de hecho muchos de nosotros hicimos todo lo que pudimos para dotar a nuestro sistema legislativo de herramientas adecuadas a la extensión, a la importancia, al alcance y a la profundidad de la crisis, proponiendo diversas alternativas de adaptación legislativa y procedimental a la nueva realidad dinámica que se nos estaba proponiendo. Propuestas de emergencia, propuestas de fondo, propuestas de ampliación del remedio preventivo a través de sistemas más novedosos, más a la medida del deudor, más a la medida de la modernidad, más también a la medida de las necesidades
que planteaba la relativa dificultad de movimiento que tuvimos los profesionales y también nuestros clientes, que son en definitiva la savia del cuerpo productivo, la sangre, las venas del cuerpo productivo de la nación. Y la verdad que no hemos tenido mucha suerte. Más de 20 proyectos de reforma legislativa están depositados en nuestro honorable Congreso de la Nación en sus diversas cámaras, sin que haya obtenido ningún tipo de tratamiento, más que una legislación muy puntual de emergencia y muy acotada para un determinado tipo de persona jurídica que, por las características en las cuales fue propuesta esta legislación en el Senado, no tenía aplicabilidad ninguna, por tanto directamente no tuvo más tratamiento. De manera que frente a ese relativo fracaso en en la influencia académica que pudimos, todo el cuerpo de profesores argentinos, llevar adelante en la conciencia de nuestros legisladores, lo cierto es que los que sí fueron reaccionando de a poco en algunas cuestiones por ahí más prosaicas que de fondo fueron los jueces. Claro, los jueces no tuvieron otra alternativa que hacer de la argamasa que tenían en la mano esa proteica pieza de cerámica que era el proceso que tenía que continuar y que tenía que seguir dando su servicio al justiciable. Ahora, ¿qué alternativas ha podido establecer la judicatura, el derecho pretoriano, para modernizar el derecho concursal? Bueno, desde el punto de vista de fondo, prácticamente nada. El juez no puede legislar, el juez no puede proponer nuevos sistemas. A lo sumo, en cada caso concreto, receptó el reclamo del justiciable y adaptó el proceso en lo muy poco que pudo. Suspensiones de plazos, prórrogas, reacomodamiento de algún tipo de acreedor específico, como podría ser algún acreedor que dependa exclusivamente del Poder Ejecutivo, que tiene situación diversa de tratamiento con el resto de los acreedores quirografarios y privilegiados no estatales. Pero lo demás fueron herramientas de modernización o adaptación a la situación de crisis provocada por la imposibilidad de moverse y por la aparición de herramientas de índole digital o informático que le permitieron incorporar al proceso algunos elementos que lograron cierto nivel de mejora en la información, en el tratamiento de la información, en la recepción de determinados tipos de inquietudes por parte de los justiciables, acreedores, deudores y el propio Poder Judicial y los síndicos, y que vamos a tratar de explicar en esta hora que tenemos a través de una exposición que en realidad está ampliada en esta propuesta un poco más, pero está basada en una propuesta que nosotros haremos en el próximo Congreso de Derecho Concursal de Bahía Blanca, en cuanto a la posibilidad de digitalización de datos en el procedimiento concursal puntualmente. Necesitaría poder compartir pantalla, que en este momento no lo tengo habilitado. Gracias. Muy bien. Bueno, esta es un poco la idea de la modernización del proceso concursal a través de medios digitales, donde vamos a distinguir algunas cuestiones que ya conocemos y otras cuestiones que están en proceso. Nosotros ya conocemos los sistemas jurisdiccionales oficiales, o sea, cuando hablamos de sistemas nos referimos a los procesos de digitalización de los expedientes judiciales a través de los distintos sistemas en cada jurisdicción, a la manera del Lex 100 en la capital federal, el sistema Augusta en la provincia de Buenos Aires, y cada provincia tiene un sistema específico. Este sistema es una herramienta digital pura de gestión. Lo que se ha hecho es dotar al sistema de una plataforma que lo que hace es gestionar información. Gestionar información que el justiciable ingresa al sistema a través de un portal digital. Este portal digital lo que hace es organiza la información y le da un cierto tratamiento, permitiendo cierto nivel de comunicación entre el Poder Judicial y el justiciable y los demás actores del proceso.
Así se ingresan escritos y documentación, se efectúan las peticiones, el juzgado toma vista, esta petición tiene un cierto nivel de publicidad de acuerdo a la apertura que permita cada expediente, si es público o es reservado, pero en principio el nivel de acceso al portal de gestión judicial, tanto en la mesa de entradas virtual de la provincia de Buenos Aires como en la capital federal, y entiendo que en las provincias es parecido, es de acceso en principio público, como son públicos los expedientes físicos cuando uno concurre a un tribunal y pide su vista, ¿no es cierto? El expediente físico. Pero son sistemas puros de gestión. El sistema Prometea, en cambio, es un sistema que ya incorpora una herramienta distinta de la pura herramienta de gestión de información digital que proponen Lex, Augusta, la MEP y parecidas, que es un sistema de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial generan la posibilidad de que el sistema, a partir de la incorporación de los datos que los diferentes actores del proceso le incorporan, ir generando algún nivel de conocimiento sobre este tipo de información y a través de una serie de algoritmos, es decir, de funciones previamente establecidas, incorporar estos procedimientos a otros procedimientos que los clasifican, los parametrizan, los organizan de acuerdo a escala, repeticiones y diferentes tipos de criterios, y el programa ya tiene una propuesta también basada en un algoritmo que establece que si el resultado es de algún tipo, puede haber una consecuencia de tal o cual magnitud. Esto es un sistema ya de índole predictivo, y permite organizar y prevenir y preestablecer resultados sobre consultas específicas. Es así como entonces tenemos entre las manos como dos intensidades de la digitalidad en la vida judicial o en el derecho en sentido amplio, las herramientas como ayuda a la gestión jurídica, la ayuda del derecho, herramientas diríamos accesorias, de conformación de mayores capacidades de gestión, de conocimiento, de organización, de investigación, y otras herramientas de tipo predictivo que podrían llegar a imaginar una cierta capacidad de suplantación en algunos de los actores del proceso. Por ejemplo, el sistema Prometea emite un dictamen o una propuesta de dictamen a la manera de un dictaminante, y en la imaginación, digamos, de los cultores de la inteligencia artificial al extremo, se llega a imaginar la posibilidad del llamado juez robot o la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones o a la resolución de conflictos. Nos vamos a ocupar solamente de la primera parte, porque en nuestro sistema jurisdiccional, por el momento, solamente estamos atendiendo a la dinámica de las herramientas como accesorias del proceso en cuanto a gestión de información, y sobre el final de la exposición nos vamos a permitir proponer una mejoría en estos sistemas con la intención de obtener otro sistema de ayuda que trasciende la mera gestión de información para proponer una mejora en lo que sería diseños de procesos hacia futuro o mejora de diseño de políticas jurisdiccionales sobre determinados temas hacia el futuro, e incluso otro tipo de conocimientos que pueden ser aprovechados por otras ramas del conocimiento en general. Por eso no nos vamos a meter en el tema de la inteligencia artificial puntualmente, sino que vamos a ir a las herramientas que hemos visto funcionar hasta ahora, y a partir de ese funcionamiento proponer alguna idea que hemos ido diseñando. Las herramientas de ayuda pueden ser netamente procesales, como son el sistema Lex 100 o el Augusta. Las herramientas de ayuda hacia el litigio o la investigación. Estos serían los sistemas de recopilación de jurisprudencia que nosotros utilizamos en nuestros sistemas por ahora bastante liminarmente, en las plataformas que conocemos. Mencionaré algunas sin tratar de publicitar ninguna, como LexisNexis, Thomson Reuters, El Dial, y todas esas RUs, y todas esas plataformas de las cuales somos todos cultores y suscriptores, que organizan la jurisprudencia de acuerdo a ciertos criterios, pero son criterios bastante básicos, son motores de búsqueda que nos permiten incorporar rápidamente a nuestra búsqueda una serie de antecedentes que obviamente luego nosotros tenemos que gestionar, tenemos que elegir, tenemos
que seleccionar, tenemos que entender qué nos sirve, qué no nos sirve, qué es de este año, qué es de otro año, etc. Pero en herramientas más sofisticadas, como ya existen en los Estados Unidos, aunque son bastante costosas, o en Europa, estos sistemas hoy permiten agrupar jurisprudencia de acuerdo a cierto tipo de escalas, pueden hacer la búsqueda que a un grupo de 12 abogados le puede llevar 2 o 3 horas de trabajo en apenas unos pocos minutos, y estos se utilizan tanto para la preparación del litigio como para el proceso de investigación de algún tema en particular. Estas también son herramientas de apoyo y de gestión, pero no tienen un nivel de sofisticación que no llega a incorporar ese escalón adicional de la inteligencia artificial, que es el denominado machine learning, que es esta capacidad que tiene el sistema a través de algoritmos residentes de generar un conocimiento que no le fue provisto, sino que es el resultado de un procesamiento de datos y algún tipo de norma valorativa que le permite ejecutar un resultado que está solicitado. Pero estas herramientas de ayuda, así como se pueden utilizar para este tipo de organización de litigio o investigación de un determinado tema, también pueden ser utilizados para otras cuestiones: información cualificada para análisis de datos en otros ámbitos, para el análisis político, para el social, para el económico, y para eventualmente el diseño de políticas legislativas a partir del análisis de estos datos que están siendo provistos por estas plataformas. En nuestro sistema, bueno, ya hemos distinguido un poco lo que es la pura herramienta de gestión del llamado sistema de inteligencia artificial. El más liminar que tenemos es el Prometea, que funciona aquí en Argentina y en Colombia. En Argentina funciona en el ámbito de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires para la redacción preliminar de dictámenes sobre cuestiones, como dice en el derecho español, monitorias, es decir, muy sencillas, ¿no? de cuestiones que son sí o no, básicamente. En el proceso concursal, por ahora, hemos visto funcionar, y por vía, como les dije, pretoriana, sistemas digitales que apoyan el proceso más allá de la gestión pura del expediente digital, la verificación digital, la verificación de créditos digital, la subasta judicial electrónica y otras herramientas posibles, que son las que vamos a enunciar sobre el promedio de la charla. La verificación a distancia o verificación digital fue el resultado de las consecuencias de la propagación del coronavirus, del COVID-19, que tuvo como respuesta por parte de la política sanitaria de todos los países, pero particularmente el nuestro, con un sistema de aislamiento social preventivo y obligatorio que impuso además una feria judicial extraordinaria, con suspensión de los procesos, con suspensión de actividades, con retiro de los funcionarios de su lugar de trabajo, y con una serie de medidas que impidieron también la normal vida, el normal traslado de personas y, por supuesto, de documentación. Concretamente, esto se produjo durante 3 meses, y sin embargo, la vida económica del país no se detuvo totalmente. Se siguieron devengando préstamos de intereses, se siguieron devengando impuestos, se siguió devengando la vida, con lo cual en algún punto varios de nosotros escribimos algunos artículos explicando que desde el punto de vista de la ortodoxia del derecho concursal, la pandemia había provocado una insolvencia generalizada. Éramos todos insolventes porque la mayoría de nosotros no generaba recursos y atendíamos nuestras obligaciones periódicas, ordinarias, líquidas y exigibles con recursos extraordinarios que no eran del giro, porque no podíamos girar. No solo podíamos girar, estábamos quietos y encerrados en un solo sitio. Entonces, difícilmente pudiésemos facturar y obtener recursos
genuinos ordinarios, que son los recursos con los cuales hay que hacer frente a las obligaciones exigibles sin entrar en insolvencia. El recurso a, digamos, remesas extraordinarias e incluso a los ahorros implica, desde el punto de vista de la noción ortodoxa del concepto de insolvencia, implica recurrir a recursos extraordinarios y por lo tanto reducir el patrimonio y la garantía común de los acreedores. Ergo, salvo aquellos que tuvieron sus ingresos sostenidos por el motivo que fuere, porque no fueron, porque fueron catalogados como esenciales y siguieron recibiendo ingresos normalmente, o aquellos que dependieron de alguna función gubernamental en cualquier ámbito, que sí recibieron sus salarios, el resto de nosotros estuvimos en insolvencia manifiesta. De ahí el reclamo de muchos de nosotros de normativa de emergencia que evitara esta situación. Bueno, la verdad que esto no ocurrió, y luego, con el devenir del tiempo, hubo que retomar la actividad jurisdiccional y algunos casos de escala muy importante, como los que mencionamos allí, el caso Green, medio concurso mendocino, el caso Vicentín, tuvieron que seguir adelante porque las cuestiones relacionadas macroeconómicamente con estas dos empresas, señeras en cada una en su región, implicaban graves perjuicios y graves peligros para la empresa, para los acreedores, para los trabajadores. Entonces fue necesario elaborar algún tipo de normativa de emergencia que permitiera la continuidad de los procesos sin necesidad de la presencialidad de sus actores en situaciones tan clave como la verificación de créditos. Presentar un concurso se puede presentar digitalmente. El escrito se digitaliza, la documentación se digitaliza, se ordena, se forman anexos, se envía por la vía que está prevista a través de los mecanismos digitales de gestión, pero la verificación de créditos no tenía esta posibilidad y hubo que elaborarla. Entonces se elaboró tanto en el caso Green como en el caso Vicentín, a partir justamente de la vocación proactiva de los jueces, que como verdaderos directores del proceso se pusieron al hombro esta cuestión, y con el asesoramiento de sindicaturas concursales suficientemente capacitadas y algunos asesores externos que arrimaron sus conocimientos, un procedimiento digital que pudiera garantizar la llegada en tiempo y forma de la documentación y que tuviera las características de transparencia, veracidad y certeza suficientes para poder generar todo el procedimiento de verificación, que además, ustedes recuerden, es un procedimiento que además de ser documental y tempestivo, es un procedimiento cruzado, es decir, que tiene una mínima, pero tiene una sustanciación, con lo cual requiere que, además de ser completo y oportuno, tenga la capacidad de ser puesto a disposición de la generalidad del público, o por lo menos de la totalidad de los acreedores que solicitan la verificación y el concursado, para poder habilitar la opción de las observaciones. Y todo esto en un marco de absoluta asepsia sanitaria. Bueno, es así como entonces se generaron estos sistemas digitales de verificación a distancia que utilizaron sistemas desde el punto de vista tecnológico relativamente sencillos. El propio portal digital utilizado por la gestión de los expedientes digitales, más la ayuda del correo electrónico y la incorporación en algún punto de la firma digital como un medio de legitimación de estas declaraciones de voluntad, que es la demanda de acceso al pasivo que implica el proceso de verificación de créditos. Como se hizo en pasos muy sencillos, lo voy a relatar, no voy a ir sobre el fondo del asunto, sobre el detalle del asunto, porque se me escaparía la hora, pero básicamente se sube el escrito como se sube un escrito a una plataforma jurisdiccional común, junto con la documentación, y el sistema emite una constancia de recepción que le sirve al acreedor como digamos, la comprobación de haberse presentado a verificar en tiempo y forma con la documentación correspondiente. Además, el sistema pone en línea un sistema de instrucción a la manera de un link en el cual se ingresa en la propia sentencia
está habilitado un link en donde se ingresa y se produce allí a través de un video relativamente sencillo la explicación actuada de cómo se debe ingresar esta documentación y cómo se gestiona. El contenido de la verificación se estableció en un formulario bajo el formato PDF, que es un formato digital gráfico que no admite alteraciones sin que ésta se note, preestablecido a través de la página web, con lo cual este formulario ya tiene sus campos predeterminados por la autoridad jurisdiccional y debe contener al menos los requisitos que la propia sentencia estableció. Un índice, el escrito, acompañado de la documentación respaldatoria, también en formato PDF, la constancia de pago del arancel de verificación, que forma parte integrante de la demanda de verificación, que en este caso se consolida una costumbre que recién había empezado a funcionar, que es el pago a la sindicatura del arancel de verificación directamente a través de transferencia bancaria. Ahora bien, la novedad es que en las sentencias se animaron a hacer algo que algunos veníamos reclamando hace tiempo, que es otorgar el carácter de declaración jurada a determinados actos procesales de los actores concursales para evitar dilaciones en cuanto a certificaciones bajo responsabilidad de quien emite esta declaración. Bueno, se le otorga el carácter de declaración jurada a la petición de verificación de créditos, pero debe contener firma digital. La firma digital es la manera de autenticar un documento por medios electrónicos a través de un procedimiento de doble clave, una en poder del firmante, otro en poder de un organismo repositorio, que es generalmente alguna entidad pública o privada a la cual el interesado está adscripto, podría ser una escribanía, o bien también se admitió que el acompañamiento de esta documentación a través de la presentación de un letrado habilitado en la matrícula, que ya tenemos una validación, que no es una firma digital, es una firma electrónica, a través de nuestra incorporación al sistema del LEC 100 por vía del domicilio electrónico asociado a nuestro quit, se permitió de esa manera también el ingreso de la documentación. Paralelamente, sobrevivió la verificación presencial adecuada a situaciones de pandemia, ¿no? En algunos casos se permitió entonces que mediante ciertas modalidades, ¿no?, la verificación en forma física se presentara en paquetes cerrados, en donde, bueno, en determinado horario, sujeto a condiciones de sanidad, etc., se permitió también la parte presencial. Pero lo importante acá es cómo este sistema digital se incorpora a la vida concursal de una manera relativamente sencilla, utilizando herramientas primitivas. El email, la firma electrónica, la digitalización de documentos a través del escaneo y el pase a formatos PDF, y esto a través de la plataforma digital, que no es otra cosa que un correo electrónico parametrizado, el ingreso a la plataforma pública del expediente digital. Sí, la incorporación de la digitalidad indicó respecto de los dos trámites, tanto de la presencial como de la digital, el formulario, un único acceso a la jurisdicción a través de un formulario previsto por la sentencia, que es un formulario que se descarga de la web, con lo cual se produce una suerte de estandarización de la data que se ingresa al sistema al inicio, y esto es relevante mencionarlo ahora porque la propuesta que hacemos al final es la base de sustentación de la propuesta. El domicilio electrónico, consagrado ya como un sitio de notificación legal ampliamente difundido. Los que habitantes de la ciudad de Buenos Aires estamos viendo cómo las notificaciones que el gobierno de la ciudad nos está mandando a nuestra clave de ciudad, nuestra clave digital, en la cual nos notifican deuda por impuestos, multas de tránsito, etcétera, etcétera, y nos dan por notificados. Nos llega un mail y nos dice: ha sido usted notificado. Muy bien. El pago de arancel por transferencia bancaria, evitando el manejo de dinero fiat, o dinero físico.
Y luego, con cada verificación, se inicia un legajo digital, a la manera de un expediente digital, a la manera de un incidente dentro del expediente principal, en lo que hoy llamamos expediente digital. Y a partir de allí, en ese incidente, se suben las observaciones, que también quedan a la vista, y allí mismo se puede firmar el primer informe del 35, que luego, bueno, se incorpora en un formato total a la plataforma completa del expediente cuando la sindicatura lo lleva adelante. Estos dos juicios, estos dos megaconcursos, fueron de alguna manera la puerta de entrada de este sistema para verificaciones que luego muchos síndicos en la capital federal volvieron a repetir bajo la misma, más o menos las mismas pautas, en muchos juzgados. Bueno, esto, digamos, la emergencia terminó, y el sistema de verificación digital hoy está, digamos, coexistiendo con la verificación presencial, ¿no? Según los casos de aperturas de concursos de acá en adelante, bueno, habrá que ver qué van haciendo los jueces, ahora que terminó el aislamiento preventivo y obligatorio, y que se supone que a partir del mes que viene la presencialidad también en los juzgados será la normalidad. Bueno, habrá que ver cómo cada uno de los jueces va elaborando esta transición, si se mantiene la posibilidad de la verificación digital como un elemento más que ya viene para quedarse, que parecería ser lo aconsejable, o si por lo contrario vuelven hacia atrás exigiendo la presencia física del acreedor ante las oficinas de la sindicatura. Esa es una de las herramientas. La otra herramienta que se ha ido abriendo paso de a poco, no con cierta resistencia, fue el tema de las subastas electrónicas, porque así como se suspendió el desarrollo de los concursos preventivos, la posibilidad de verificar, la posibilidad de hacer propuesta de pago, la posibilidad de votar y todo eso, también se suspendieron las liquidaciones, ¿no? Las quiebras se detuvieron en el tiempo y entonces no fue posible continuar con la protección del derecho de los acreedores a obtener el dividendo falimentario, porque las subastas se suspendieron. Y pocas cosas han sido más presenciales en materia falimentaria que las subastas en los recintos de la Corporación de Martilleros, o en alguna sala de audiencia del tribunal en caso de llamados a mejoras de oferta. Aquí ha habido un poco más de resistencia. Ha habido ciertas demoras. De hecho, la Corte Suprema de Justicia prometió elaborar un protocolo de subastas electrónicas que aparentemente tendría que haber salido en estos días y todavía no salió, pero lo cierto es que en algunos casos, en algunos casos, algunos síndicos obtuvieron de jueces un poco más proactivos o por ahí con procesos liquidativos que le quemaban en las manos y que no podían continuar en suspensión, la posibilidad de hacer subastas electrónicas. Hay varios casos, yo voy a tomar uno que es de alguna manera el ejemplo sobre el cual se construyen los demás casos, que es la posibilidad de establecer la venta en subasta judicial a través de una plataforma previamente establecida y que ya funcionaba para otro tipo de remates, por ejemplo, los remates de Hacienda. En el caso ACCO Capital con Paolini, el expediente 19471 del 2020 del juzgado 18, Secretaría 36, el juzgado, a instancias de la sindicatura, diseñó un reglamento posibilitando una subasta judicial gestionada a través de una plataforma digital que es www.plazaganadera.com, es una de varias, hay varias, pero que tiene la particularidad de ser la plataforma también más, entre comillas, primitiva, es decir, en definitiva, genera una gran capacidad de gestión para llevar adelante el remate, pero el remate es un remate real, es decir, hay un martillero, hay gente presente en una sala virtual y se produce el acto de subasta de manera más o menos parecida a una audiencia digital vía Zoom, en donde sí, bueno, lo que se hace es, se van tomando las posturas y finalmente se adjudica. Hay otras plataformas que funcionan de manera más compleja, con la posibilidad de posturas electrónicas, más al estilo de el remate que hacía Mercado Libre, pero en nuestro sistema judicial estas no han sido utilizadas. En el portal se delega una especie de
de gerencia de gestión del trámite digital de la subasta, delegándole al portal la provisión de información a los interesados, porque es una herramienta ideal para colocar en su web, en sus pantallas, las características de la subasta, las condiciones, la situación en cuanto a ocupación, conservación y deudas que graban el inmueble, que quedan a la vista con una claridad meridiana, incluso posiblemente de mejor factura que la de un simple edicto, y algunas ventajas, como puede ser la capacidad de exhibir fotografías, visiones 360 grados, filmaciones en in situ, filmaciones con drones, en caso, por ejemplo, de campos o inmuebles de cierto porte, lo cual le da a la oferta un atractivo adicional que, digamos, de alguna manera reemplaza la visita personal. Algunos dirán, prefiero la visita personal, y yo puedo estar de acuerdo, pero de otra manera no se podría hacer, y tiene ventajas en cuanto a la celeridad, en cuanto a la proximidad de muchos de los posibles oferentes en esta oferta, que podrían ofertar incluso desde fuera de la jurisdicción para formar parte de este elenco, que si fuera una subasta estrictamente presencial no estaría abierto este mercado. También se delegó en el portal la registración de los usuarios a través de una plataforma en donde deberán identificarse con documento y identificación digital. Esa acreditación corre también por cuenta y orden de la plataforma, y la registración es avisada desde el momento del ingreso, implica la aceptación del reglamento que fija el tribunal. El procedimiento no es muy distinto del procedimiento físico. El martillero hace un listado de los registrados, en vez de tenerlos presentes en la sala, y indica quiénes son los autorizados a pujar. Se procede a publicación de la subasta con una anticipación de 20 días. La particularidad es que la subasta no solo se publica en un diario, en La Nación del sábado, por ejemplo, sino en todos los portales electrónicos afines, plataformas digitales, blogs especializados y demás redes, con lo cual el alcance es mayor. Las ventajas que le dije en materia de datos propios del inmueble, fotos, detalles fílmicos. El portal también se suma a la aceptación del reglamento, que es el que fija el juez. Del producido de la venta se destina un 0.25% para satisfacer a los gastos de la plataforma. El acto de subasta, en el día de la subasta, el usuario se registra, ingresa con su usuario identificatorio y su contraseña. Luego el acto es celebrado en esta plataforma, al menos de manera similar a la que ocurre en un acto presencial, con un martillero que dirige la subasta y los demás presentes en forma, si se quiere, virtual a través de una plataforma Zoom, ofertando. Una vez adjudicada la venta al mejor postor, se toma un plazo de 30 minutos, en donde durante los cuales el martillero tiene obligación de bastantear los datos de identificación personal y fiscal del oferente y validarlo con su propia base de datos, y luego se le envía por vía digital, un email, el modelo de boleto de compra-venta que tiene que firmar, el cual es aceptado y suscripto en forma digital por parte del oferente, quien, bueno, después en forma normal, en el plazo que establezca la resolución, deberá integrar el saldo restante. El sistema de gestión de los postores remisos es idéntico que en el caso del expediente físico. Se establece un plazo, se notifican los domicilios electrónicos registrados en el acto de ingreso al sistema, y en caso de remisión, pues simplemente se notifica a este mismo domicilio electrónico, se lo da por desistido y por perdida la seña integrada. Como ven, es un procedimiento relativamente sencillo, que, como les dije, ha tenido una cierta resistencia, probablemente hasta que se validaran las condiciones de legitimación. Evita ciertas interferencias que conocemos en los actos de subasta físicos, con la presencia de personas que no se dedican puntualmente a comprar bienes para sí, sino para gerenciar otro tipo de actividades. Pero bueno, también hay muchos intereses de por medio. Hay también una cierta resistencia de los profesionales
que vienen por ahí de una larguísima trayectoria, acostumbrados a gestionar su profesión de martilleros de otra manera, y bueno, esto implica también una necesidad de ajuste y adaptación que lleva tiempo. Ahora vamos sí a la posibilidad de ingresar alguna nueva herramienta al proceso concursal, al inicio sobre todo, y no tanto para mejorar el proceso en sí mismo, el expediente individual de tal o cual proceso concursal, sino aprovechar la concursalidad como una herramienta de recopilación de datos económicos y financieros que pueden ser muy útiles para el análisis de la economía y sobre todo para el diseño de un mejor proceso concursal y sobre todo de políticas legislativas, económicas, sociales y también judiciales o concursales en base a datos ciertos. Y esta es la posibilidad de medir los procesos universales. Todos los procesos patrimoniales brindan al proceso una enorme cantidad de datos económicos que no tienen por qué cruzarse con datos personales, pueden aislarse de manera tal de trabajarse en forma aséptica, sin necesidad de dar a conocer los actores de determinado juicio, como puede ser una sucesión o un reclamo de alimentos o un reclamo de daños personales, pero nos ceñimos a lo concursal, que son datos todos económicos y son datos de empresas. Son datos que además, si no están en el concurso, al menos deberían estar en los balances, y si están en los balances, estarán en la Inspección de Justicia. Entonces, lo que proponemos aquí es, a través del ingreso de una herramienta que son los formularios digitales en base a la concepción de inteligencia artificial con bases relacionadas, bases de datos relacionables y relacionadas, darle a los diferentes actores del proceso nuevos roles, no solamente los que tienen, sino además la capacidad de incorporar a un gran repositorio de datos, como es un expediente concursal, de los datos que a ellos les resultan relevantes, pero que luego, relacionados con todos los demás, permiten generar análisis de escalas, comportamientos, influencias, tendencias, etc. A menos en 6 ocasiones dentro del proceso ingresan datos muy, muy relevantes, que se pueden organizar en forma cuantitativa y cualitativa para luego ser analizados a través del análisis digital, lo que se llamaría el Big Data, que es solo análisis digital, y la posibilidad incluso de implementar algunos procedimientos de inteligencia artificial que nos sirvan de herramientas predictivas para otro tipo de soluciones de tipo económico. Las diferentes oportunidades del proceso que identificamos inicialmente para incorporar datos son la apertura del concurso, el artículo 11, la verificación de créditos, el artículo 32, las observaciones, el informe individual del síndico, la resolución de verificación del artículo 36, el informe general del artículo 39, las revisiones del artículo 39, ¿no? Pero también la propuesta de pago, el informe de la sindicatura sobre el cumplimiento de conformidades, la estructura de la propuesta aprobada desde el punto de vista económico, que se define a su vez por la sentencia del artículo 50. Y en materia de quiebra, además pueden replicarse todos los formularios, agregando el caso del informe final del artículo 218, donde se hace un relevamiento de todo lo vendido y lo obtenido en el proceso de liquidación, y a través de qué procedimiento se obtuvo la liquidación de cada bien, el proyecto de distribución final y la asignación del dividendo concursal a acreedores privilegiados, quirografarios, privilegiados especiales, y el dividendo efectivamente pagado a los acreedores en cada caso de la propuesta aprobada definida por la sentencia. Esto, de alguna manera, proponemos que se haga a través de la incorporación, junto con los escritos que están previstos, de formularios que parametrizan los datos que están en cada uno de los escritos o en los anexos que se acompañan. Y que incluso, por ejemplo, en el derecho norteamericano, en determinado tipo de procesos, han reemplazado totalmente al escrito, para convertirse en simples formularios. Aquí sí voy a interrumpir compartir esta pantalla para compartir otra pantalla distinta, donde hicimos, juntamente con Fabiana Pérez, que me acompaña en la redacción de esta propuesta, el diseño de una serie de formularios
Ahora sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí tienen un modelo. Este sería el legajo de acreedores que acompaña el concursado en su presentación del artículo 11. El pedido de verificación, que se puede parametrizar, fíjense la cantidad de datos numéricos que se pueden ir incorporando a medida que van generando la información y que organizados sistemáticamente van a proveer al sistema de una cantidad de información que luego puede ser organizada de muchísimas maneras. Fíjense, este es el pedido de verificación de créditos, las observaciones, el informe individual, las sumas aconsejadas o desaconsejadas, el propio autoverificatorio, con una planilla resumen, los datos que van en cada revisión, el informe general, la posibilidad de categorizar, si se categoriza o no se categoriza, cómo se integra un comité de acreedores, la parametrización de prontos pagos laborales, en el caso que se produzcan, y esto puede llegar hasta el infinito, como les dijimos, ¿no? No es tan complicado en la medida que los formularios se preestablezcan y puedan prellenarse, como ya se está haciendo con este pedido de verificación a distancia, como hicimos. Y para nosotros, lo que esto implica, de alguna manera, es empezar a poner blanco sobre negro una cantidad de datos económicos y cuantitativos que de alguna manera van a permitirle a los investigadores, a los juristas, a los jueces, a los usuarios, que en definitiva son los empresarios, conocer de verdad cuánto es lo que cada propuesta de pago implica de quita, de pérdida, cuánto es lo que realmente se obtiene en una liquidación en quiebra, cuánto es el porcentaje de sacrificio de los acreedores promedio en un concurso de una gran empresa, de una pequeña empresa, de un consumidor, de una persona física, y si vale la pena seguir teniendo un proceso de tales o cuáles características. Es vital para nosotros empezar a trabajar sobre presupuestos técnicos de conocimiento que estén basados en datos de la realidad. Creo que nuestro derecho empresario, no me voy a meter en otros derechos, pero nuestro derecho empresario, nuestro derecho comercial, nuestro derecho societario, nuestro derecho concursal, se ven atravesados por un sinnúmero de teorías y opiniones que están basadas en las creencias y no en los datos. Y creo que aún con peligro de sonar un poco tecnocrático, estamos en un momento de la evolución de la economía argentina en donde si no tomamos real dimensión efectiva de la escala de nuestros problemas, de la escala de nuestras herramientas y de las posibilidades que tenemos para solucionarlos realmente, creo que en base a simplemente las creencias, las opiniones sociológicas, las voluntades políticas, lo que estamos haciendo es perdiendo muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimas oportunidades. Esto era lo que quería proponerles. Bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quisieran hacer respecto de este tema y las miradas que les he propuesto, que bueno, teóricamente tendrían que venir en el chat.
Bueno, yo lo que les ofrezco eventualmente es estos modelos de formularios, ponerlos a disposición de ustedes, si es que Fernando me habilita algún mail donde mandarlos, ponerlos a disposición. Son meras propuestas por el momento, pero creo que pueden ser útiles para la evolución del desarrollo del proceso concursal. Imagino que lo mismo puede decirse del proceso societario y de otros procesos patrimoniales, pero bueno, justamente lo que no tenemos hoy es facilidad de acceso a los datos. Si uno quiere levantar estos datos de los expedientes, es materialmente imposible. Los juzgados no están en condiciones de asumir esta gestión, hay que facilitárselas, y esto debe ser hecho a través de una especialización en materia de gestión de datos específica. Bueno, Fernando, entonces, si no hay alguna otra pregunta o alguna otra inquietud, yo simplemente lo saludo y me despido hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, buenas noches.